segunda Timoteo 3, versículos 1 al 9 y luego el versículo número 13. Vamos a leer esos versículos. Así está. A lo mejor hay un resumen que tenemos que hacer y usted me ayudará para tomarlo en cuenta. Dice el texto que hemos seleccionado para esta vez: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso dice el texto. Y estamos hablando en este tiempo sobre características de la gente en los últimos días. Características de la gente en los últimos días. Mientras que estábamos buscando alguna información relacionada con el tema, para tratar de identificar la sociedad contemporánea, alguien se atreve a pensar que los embarazos contemporáneos ya tienen la suerte, los niños allí en el vientre de la madre ya tienen conocimiento de los teléfonos, de la tablet, de la computadora. O sea, cuando ellos nacen ya pueden dominar todo eso. Tanto así que usted dirá, así no puede ser. O sea, han llegado al extremo de pensar en la generación que vivimos, que han considerado que los niños cuando nacen ya pueden dominar la tecnología. Y algunos de nosotros todavía no la entendemos mucho. Algunos tenemos problemas para usar la computadora, el teléfono, lo que la hermana mencionaba en la primera reunión, una lavadora nada más. A algunos de nosotros nos cuesta y preferimos usar la mano antes que batallar con esas maquinarias. Tenemos problemas los grandes con la tecnología, pero la generación que nace hoy apenas están naciendo y ya dominan todo. O sea que parece que es una generación desarrollada, muy desarrollada. Y gracias a Dios por eso. Pero resulta que a pesar de que son bien desarrollados, parece que algo ha sucedido en el tema de la educación, porque se han ido a otro extremo. Tanta ha sido la educación que no ha habido tiempo para sentarnos con ellos y poderlos orientar y que ellos aprendan principios y valores como los nuestros. Amén. O sea, ellos no han podido, en su ocupación, no han tenido un espacio con el que puedan orientarse así como nos orientamos nosotros. Así que ellos son bien hábiles en lo que es la actualidad en cuanto a tecnología, pero tienen problemas que los identifican a ellos, que a la larga podemos decir nosotros, qué generación tan rara con la que estamos viviendo. Usted pasa frente a una persona joven, y se puede decir un adolescente, un joven, y se encuentra con él en la carretera, no encontró a nadie. No hay un simple buenos días, no hay un simple adiós, no hay un saludo, porque se le pierde la virtud si abre su boca y dice buenas tardes o buenos días. O sea que se le quita su estatus si él se atreve a decir buenos días, que le vaya bien. O sea, como si se encontraran dos animalitos en la carretera. Y aún, si se encuentran dos perros en la carretera, se saludan, dan una señal que se encontraron,
Dos bestias dan señal que se encontraron. O sea, hemos llegado a la conclusión que parece que la generación humana contemporánea como que ha perdido el sentido de humanidad. Y eso es bien terrible. Y tenemos que ponerle cuidado porque nosotros somos los padres de esa generación. Son nuestros hijos que están ahí, son nuestros nietos. Y eso es, en cierta medida, un poquito malo para pensar en nosotros y sentirnos así, qué raro, qué rara la generación. Pero es una generación que nació en nuestra cuna. Nosotros les dimos pacha, les cambiamos los pañales. Sin embargo, son diferentes a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Es posible. Tenemos que ver entonces si la Biblia nos da cierta luz, qué es lo que realmente está pasando. Si esto tiene que ver con asuntos humanos o tiene que ver con asuntos espirituales. Si tiene que ver con un simple desarrollarse de la humanidad o realmente está marcando que el reloj llegó a un punto y que ese punto generó una sociedad y es justo la que estamos viendo hoy. Es ahí donde tenemos que llegar todos nosotros, coincidir. Si la Biblia nos está dando pautas para asumir o asentir que es la generación que está dicha ahí, y entonces tenemos que poner cuidado. No nos podemos cruzar de brazos. Tenemos que hacer algo porque a lo mejor no vamos a poder cambiar el rumbo de esta generación, pero sí podemos entender un mensaje que nos está dando ese comportamiento. Por lo menos a eso quiero que lleguemos. Fíjense que como cristianos instruidos en la palabra de Dios debemos aprovechar nuestro conocimiento, intuyendo que estamos en los tiempos finales. Ya entrando en materia espiritual, como creyentes que leemos la palabra, que la conocemos, debemos aprovechar este conocimiento para intuir en qué tiempo estamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Usted dirá, este mensaje es el mismo de la vez pasada. A lo mejor tiene algunas palabras parecidas. Y tenemos que entender en qué momento estamos. Aunque ha habido pecado en la tierra durante todos los tiempos, si usted analiza la historia, se va a dar cuenta que siempre ha habido maldad en la tierra. Así dice la historia. Pero jamás ninguna generación había reflejado un carácter moral similar al descrito por Pablo en la segunda carta y en el capítulo 3, en lo que escribió a Timoteo. Aunque ha habido maldad en todo el planeta y ha habido masacres, y hay cosas que la historia dice que digamos, qué generación tan mala, pero solamente de un rango de maldad, pero es que ahora se pasó. La maldad ahora está exagerada en todos los campos de la humanidad. Todo está minado. O sea, jamás se había visto tanta moral corrompida como se está viendo hoy. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Ha habido maldad en la tierra? Sí ha habido. Exagerada maldad. Ha habido hambre, terremotos, pestes, de toda clase de problemas ha habido, sí ha habido. Pero jamás se había levantado una generación como la que estamos viendo a nuestros ojos hoy. Nunca. Y los que ya son adultos, quizá de mi edad o mayores que yo, me podrán decir que nos sorprendemos al ver la sociedad. Y si usted ha leído la historia de la humanidad, se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo tiene sentido. Si no, le invito a que lea un poco sobre la historia de la humanidad y se va a dar cuenta cómo las cosas han pasado. Podemos decir que no ha habido gente, ha habido guerras de toda clase, pero gente con las características morales que tenemos hoy en el mundo, en el orden global, no ha habido nunca antes, excepto en los días de Noé y en los días de Lot. Son dos tiempos que la historia sí dice que hubo una sociedad similar a la de hoy, pero hay que ponerle mucho cuidado. Si la generación de Noé y la de Lot se está repitiendo, entonces, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Ahí tiene que despertar. Consideremos que Pablo está abordando el tema desde una perspectiva socio-religiosa y no solamente sociocultural. Pablo lo está abordando desde la iglesia y está hablando en primer lugar desde la iglesia. Ojo, porque en calidad profética, Pablo asegura a Timoteo que así como en los tiempos de Moisés
hubo malos individuos que él enfrentó y derrotó. Habrá malos individuos de los cuales ya había en la iglesia de Éfeso a la que Pablo se dirigió. Y podemos decir, siendo coherentes con el consejo bíblico y la crítica contextual en torno al comportamiento sociocultural actual, podemos asegurar que vivimos en una ruina sin igual, que lamentablemente afecta a la sociedad religiosa contemporánea. O sea, lo que estamos viviendo no solo afecta a la sociedad afuera, afecta también a la iglesia. Y usted me dirá, no, en nada. Y yo le digo, bien, en mucho. Lo que está pasando en el entorno sociocultural afecta también en lo socio-religioso y no lo podemos negar. El pecado trae sus consecuencias y nadie podrá evitarlas. Claro que cada quien puede vivir como quiera. La Biblia así lo dice. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, que cada quien haga lo que se le venga en gana, pero sin olvidar que un día lo va a llamar a cuentas el Señor. Sin embargo, se llegará el día en el que será conocido el comportamiento de si fue genuino o fue falso. Eso Pablo lo está diciendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 13 al 15. Él está diciendo, va a llegar el momento en el que se van a ver la verdad, quién era falso y quién era verdadero. Y va a ser lamentable si nosotros tuviésemos un resultado falso. Sería una buena actitud tratar de cambiar lo que alguien no quisiera que se revelara más allá. Porque ahorita podemos hacerlo. Después va a revelarse la verdad. Pablo asegura que de alguna manera Dios derrotaría a los falsos cristianos y falsos maestros que plagan la iglesia en el tiempo pasado y también en el tiempo actual. Porque afuera y adentro podemos vernos afectados. Así como los hombres buenos van mejorando por la gracia de Dios, también los malos hombres van empeorando por la astucia de Satanás y el poder de sus propias concupiscencias. O sea, los deseos humanos llevan al hombre al fracaso. Y eso es lo peor que les voy a decir, que hay muchos seres humanos que son líderes religiosos, que han errado demasiado, han fallado tanto por sus concupiscencias. Y las concupiscencias, hablamos de concupiscencia, es aquel deseo carnal fuera de control, fuera de orden, que no lo puede controlar usted por sus propias fuerzas. Tendrá que haber una fuerza superior. El camino de los pecadores va cuesta abajo, tenemos que entenderlo. Y aunque sean cristianos, pero si son pecadores, me llamó la atención algo que alguien dice aquí, que esta iglesia está llena de pecadores. Me dio un poquito de pena, de aflicción también, pero luego empecé a pensar, dice, tiene razón de decirlo, porque hay gente que todavía hace cosas que no deberían hacer. Me preocupó cuando dice, hay pecadores en esta iglesia. Yo digo, Padre, líbranos para que no seamos nosotros los que estamos sentados en esta silla, los pecadores, pero que la palabra pecador significa alguien que practica abiertamente el pecado. Entonces me dio pena, pero luego entendí que en pensamiento, en palabra, en acción, en hacer o no hacer, fallamos. Y a eso también se le llama pecado. Tenemos que evitar que nuestros pecados no sean exagerados. Bueno, ni siquiera nada. Tenemos que luchar por ser santos, porque para ahí vamos. Por eso estamos aquí en esta casa, para perfeccionarnos, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí, oyendo una palabra que nos ayude a mejorar. Bueno, tenemos que entender que los pecadores van de mal en peor, engañándose a sí mismos y también siendo engañados. Los que engañan a otros se engañarán a sí mismos. Lamentablemente esto los descubrirán muy tarde. Llegará el momento en que ellos se descubrirán y se darán cuenta el daño que hicieron. ¿Va a ser tarde? Sí. ¿Será usted? A lo mejor no. ¿Y por qué estamos diciendo eso entonces, si no somos nosotros? Porque nos conviene entender en qué tiempo estamos. Si no soy yo, pero alguien está cerca de mí que está perdido y tengo que entender por qué está allí. A raíz de haberse multiplicado la maldad, como lo dijo Jesús, es probable que por el hecho de ser cristiano usted tenga que pagarse un precio en el que necesitaremos la compañía del Espíritu Santo para poder sobrevivir en nuestra fe, en nuestros valores tradicionales y en nuestros valores religiosos. Ustedes que están oyendo la noticia se darán cuenta que esto corre riesgo la iglesia evangélica a causa de sostener los valores
cristianos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos intuir que nuestra redención está cerca. No está eso ajeno a nuestro conocimiento. A la vez, nuestro comportamiento cristiano debe ser evaluado a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque evaluar nuestro comportamiento a la luz de la palabra de Dios nos ayudará a mejorar si en dado caso o nuestro comportamiento no fuera el correcto, y también a mantenernos en el camino si nuestra conciencia nos ayuda a sostener que estamos preparados para la venida del Señor. Estamos preparados para la venida de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Mire que el que está firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. El que está firme, mire que no caiga. Pero el que está de media vida, ¿qué tiene que hacer? Perfeccionar su camino. Eso es lo que tiene que hacer. Podemos asegurar que la verdad que anunciamos es firme. No lo podemos negar. Podemos desperdiciar nuestro tiempo, o no podemos desperdiciar nuestro tiempo ni nuestra oportunidad. Y eso lo tenemos que entender como creyentes. Realmente el creyente en Cristo debe saber en qué tiempo está. Cada creyente debe saber en qué tiempo está y resolver hacer lo que Dios espera que se haga, si es que quiere heredar lo que Dios ha prometido para él. Nosotros como cristianos no estamos aquí para ocupar una silla en esta casa, no es para eso. Nosotros estamos aquí como candidatos a heredar una silla al lado del Padre. ¿O no es eso? Ese es el deseo de mi corazón y seguramente también el suyo. Así que yo no quiero solamente prevalecer sentado en una silla aquí, no tiene sentido, pero sí quisiera un día estar en la casa que mi Padre va a preparar para mí. Y seguro muchos de ustedes están deseosos de eso. Así que, hermanos, tenemos que aprovechar este tiempo. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que resolver lo que Dios espera que se haga si es que queremos heredar el lugar que Dios tiene. Y hay algunos aspectos importantes que podemos considerar en las características de la gente en esta sociedad contemporánea. Y también debemos pensar qué actitud deberíamos asumir nosotros los creyentes al observar esta sociedad. No solamente es qué sociedad tenemos y luego qué vamos a hacer nosotros. ¿Ya vimos qué sociedad tenemos? ¿Vamos a cruzarnos de brazos? No, tenemos que hacer algo. Veamos un poquitito. Debemos cuidarnos de no ser nosotros la clase de gente que Pablo dice en la carta que leímos. Aspectos característicos de esta sociedad contemporánea. Y vaya conmigo uno a uno. La sociedad contemporánea es materialista. La sociedad contemporánea es materialista, por ende es egocéntrica. Una gran mayoría solo tiene amor por sí misma y por sus bienes materiales y por el dinero. La sociedad contemporánea es gente orgullosa. Una gran mayoría se cree más importante que los demás y lucha a manera de competir. Y quiero traer a colación. Algunos estamos tratando de pensar, ¿qué están haciendo aquellos? ¿Y qué están haciendo aquellos? Y luego tratamos nosotros de hacer lo mismo que están haciendo aquellos y tratar de hacerlo un poquito mejor para que no nos ganen. Eso no debe ser en nosotros. Cada quien debe esforzarse cada día por mejorar su calidad de comportamiento ante el Dios al que sirve. Ahí sí, pero no por competir con nadie. Y esa es la sociedad que tenemos hoy. Si usted aparece con un carro del 78, el otro quiere comprar del 80. Y hablé para allá porque a lo mejor para allá nos alcanza el fondo. Pero alguien siempre está pensando en una situación crítica. Vende usted, pone una venta de tamales a la par de su casa, a la semana tiene otra venta de tamales en el otro lado de la calle. Y así tenemos una competencia terrible. ¿Qué es lo que ve que se hace y todo quiere hacerlo? Y no solamente está en el campo comercial, estoy hablando en el campo general. La sociedad contemporánea, entonces, es rara. En la sociedad contemporánea se está levantando una generación que hace de menos a Dios, y aunque usted no lo crea, aunque digan que creen en Él, hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Evangélicos aún. Pecan como si no fueran cristianos. Somos la generación que fue corregida y obedeció a sus padres hasta lo sumo. Pero a nuestros hijos o a nuestros ojos hay una generación desobediente, de mal comportamiento contra los padres y malagradecidos. Hijos de los hermanos de la iglesia a veces dicen, ayúdenme a orar porque no aguanto a mi hijo, no aguanto a mi hija, no soporto a mis hijos. Y duele
saber que usted, que fue educado, bien educado por su papá, no puede dominar a los suyos. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Tiene que ver con el descuido suyo o no será que estamos viviendo una generación que fue afectada por el mal? Y hoy nosotros estamos pagando los platos rotos. Tenemos que ponerle cuidado a eso. Somos la generación entonces que vimos una clase de educación, pero estamos teniendo una clase de gente a la par de nosotros. En la actualidad hay gente que sin escrúpulos se insultan unos a otros. Podemos ver gente que se mata simplemente por eso. Es increíble, pero en la actualidad el respeto por las cosas sagradas se ha perdido. Podía oír hace poco aquí en este altar a alguien que decía ciertas reglas que restringían el comportamiento de las personas acá y hablaban de cómo debería comportarse la gente en este lugar. Pero ahora se nos olvida que estamos en una casa que nos enseñaron a respetar y que podemos levantarnos y movernos pensando en que estamos en cualquier reunión, menos en la casa de oración. Así que se ha perdido ese tipo de forma de ser. Se perdió el respeto a las cosas sagradas. Nunca antes había habido gente que es tan cruel y violenta, incapaz de dominar sus malos deseos, llenas de odio, que dicen mentiras acerca de los demás y aborrecen lo que es bueno. Eso es lo que estamos viendo hoy. Es tiempo de que en este tiempo la gente traiciona a sus amigos. Yo he podido constatar eso. Gente que traiciona a sus amigos. Y usted dirá, piense lo que estoy diciendo. Actúa sin pensar, se enorgullece de lo que sabe y en vez de amar a Dios, ama los placeres. En la actualidad hay gente que dice que ama y respeta a Dios, pero con su conducta demuestra lo contrario. Usted se asusta cuando ve gente que dice que es evangélica, pero con un comportamiento que con facilidad usted mismo es objeto de un daño que le hagan a ellos. O sea, el comportamiento a veces no se parece con lo que decimos, como que somos con doble personalidad. Y eso es un poquito de penoso. En la actualidad hay gente que dice que ama y respeta a Dios, pero con su conducta demuestra lo contrario. Nunca antes había aparecido tanta gente que se las ingeniara para entrometerse en las cosas religiosas y ganarse la confianza de organizaciones infundadas, gente con un comportamiento evangélico ambiguo. O sea que puede tener una doble personalidad, ser evangélicos al gusto, que está dominada por todo tipo de deseos al grado de llenar estadios si es posible. En esta sociedad hay gente que siempre está queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad y menos sujetarse a ella, porque buscan llevar una vida religiosa al gusto del cliente, así como las tortillas de harina. Y hay que ponerle cuidado a eso. Vivimos en medio de una sociedad en donde tenemos gente enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Y ponga cuidado a esta parte, señalando de tradicionales, anticuados y hasta con señalamientos de ser una iglesia intolerante, homofóbica, a quienes quieren mantener los valores establecidos por Dios. O sea, si queremos mantener lo establecido por Dios, nos señalan que somos una iglesia anticuada, homofóbica, le están llamando ahora, intolerante. O sea, la gente quiere que respetemos sus maneras de pensar, pero no quieren respetar las maneras de pensar de los otros. Esa es la clase de sociedad que tenemos hoy. Esta gente tiene la mente corrompida, sin comprender los estándares naturales, detestando a quienes confían en Dios y defienden el evangelio de la verdad. El caso es que para esta sociedad, sin que lo digamos nosotros, la Biblia dice, se avecina la destrucción. Mientras tanto, todo el que quiera vivir en una vida piadosa o sumisa a Dios y mantener su fe, a sus principios y convicciones apegadas a la palabra de Dios, esta gente, ponga atención a esto que digo, la gente que quiere vivir conforme Dios manda está bajo la lupa de los hombres malos, los cuales buscan detectar algún mensaje del cual ellos puedan señalar de contenido de odio por el simple hecho de no coincidir con sus ideologías, y esto pudiera desatar una ola de persecución en contra de la iglesia. Usted lo escuchó hace poco, una persona diciendo, vamos a perseguir a todos aquellos
que en algún momento se les detecte un mensaje de odio en sus sermones públicos. ¿Y cuáles son los mensajes de odio? Aquellos que van en contra de los malos principios, en contra del pecado, en contra de la naturaleza contaminada. Esos son mensajes de odio. Cuando yo le digo a usted lo que está haciendo no es correcto, usted se enoja conmigo y me estoy metiendo en su vida. Y en la nueva tolerancia yo debo respetar sus ideas, pero usted no respeta las mías. Y puede calificar de intolerante mi acción cuando yo le exijo a usted que me respete así como lo quiero respetar yo a usted. Pero esa es la sociedad que estamos viendo a nuestros ojos. Hermanos amados, es indiscutible a la vez, es sorprendente que la sociedad contemporánea inmersa en el pecado, la inmoralidad, la maldad, parece mostrarse implacable, invencible, incuestionable, al grado de estar amparada por las fuerzas que parecen cada vez más cobrar más ímpetu. Hay leyes que están ahora estableciéndose de manera que pueden amparar a los que están mal y pueden dañar a los que están bien. La ola que está viviendo el mundo es tan fuerte que para ellos hay leyes que se están estableciendo que van en contra de los principios correctos. Y cuidado, usted abre la boca porque va a tener problemas, porque hay leyes que los amparan a ellos. Y eso tenemos que verlo. Tanto que se vuelven impostores cada vez más fuertes, engañando a muchos y a la vez ellos mismos están torcidos. Hermanos amados, al ser cuidadosos en conocer la predicción paulina y al comparar las características de la sociedad actual con lo descrito en la palabra de Dios en cuanto a esta sociedad, nos tocaría a nosotros tener discernimiento en cuanto a la verdad de Dios para asentir que la Biblia, la revelación escrita, está cumplida y que gran parte de su contenido ya está marcando el fin del mundo. Amén. Quizá no lo hayamos visto así, pero somos la sociedad que vivimos en el tiempo del fin. Quizá usted no lo ha visto así, pero somos la sociedad que vivimos en el tiempo del fin. Entonces aquí cabe la segunda pregunta. ¿Qué actitud deberíamos asumir nosotros los que decimos ser creyentes ante esta sociedad o ante el cumplimiento de esta escritura? Si la escritura se está cumpliendo aquí, ¿vamos a cruzarlos de brazos y vamos a conformarnos a una vida mediocre? No, por favor, no. Esto nos está diciendo, hermanos, como cuando la luz se pone en naranja, en el semáforo, la luz naranja, ¿qué dice? Dele rapidito. No, dice, deténgase. Pronto estará en rojo. Y usted tiene que entender que la naranja en el semáforo es más breve que el verde y que el rojo. Entonces, el rojo puede hasta mandar un mensajito por su teléfono porque está paradito. Pero cuando esté en anaranjado, usted no puede perder tiempo. Y así está el mundo ahorita. Nos está dando una luz anaranjada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristianismo? Acostumbrarse a una vida. Así está el mundo, así está hoy. Cuesta llevar la vida cristiana. No, eso no tenemos que hacer. Tenemos que ver, la palabra se cumplió. Nuestra redención está cerca. Tenemos que preparar nuestra maleta, porque pronto nos vamos a ir los que estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, Dios nos habla por los tiempos también. Usted ha cantado esa canción que dice, nos habla por las aguas, nos habla por los tiempos, y nos está diciendo que, ¿qué cosa? Que Cristo viene ya. Entonces, es tiempo de que tomemos bien en serio la recomendación de Pablo a Timoteo, la cual es aplicable también a todo creyente en Cristo Jesús que quiere vivir conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Persiste tú en lo que has aprendido. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Persiste, tú persevera en lo que has aprendido. Tienes una sana doctrina, no te dejes mover de ahí. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que con antelación desde la niñez has sabido las escrituras. Esta congregación tiene gente que desde el vientre de su madre oye la lectura de la palabra. ¿O no es así? Levanten la mano los que aún apenas tienen conocimiento y su mami ya anda con la Biblia en la mano. Vamos a ver quiénes han tenido esa experiencia en esta congregación. Su mami es evangélica y apenas anda el niñito ahí de 1 año y medio. Ya tiene conocimiento que hay un libro llamado Biblia. ¿Alguien se recuerda a su mamá con ese libro en la mano? ¿Sí o no? Sí, aquí hay gente que desde niños saben que hay una Biblia. Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Usted que ha tenido ese privilegio, no se le olvide lo que ha aprendido.
que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Esto fue a Timoteo, por cierto, pero aquí hay Timoteos también que han sido educados en el camino del Señor. Y a manera de conclusión, si lo puede decir conmigo, hágalo. Vivimos en medio de una sociedad corrompida que se muestra impetuosa. ¿A qué le llama usted impetuoso? ¿A qué le llama impetuoso? Algo que aparenta ser indomable. Se levanta contra usted y usted no haya qué hacer. No se le puede ir encima porque usted piensa que va a ser aterrado, por eso que se levanta contra usted. Y así parece ser nuestra sociedad. Sin embargo, los verdaderos creyentes, ¿qué vamos a hacer? No permitiremos que los perversos de esta sociedad distorsionen o aplasten la verdad eterna de Dios. Amén. Los creyentes verdaderos no permitiremos que los perversos aplasten la verdad de Dios. La sociedad que impera bajo el poder del maligno tiene su límite. Si nos aferramos a la verdad de Dios, tenemos una moral saludable bajo los estándares divinos. Prevaleceremos firmes en nuestras convicciones. Es preciso que nos ejercitemos de las enseñanzas básicas y sólidas de la palabra de Dios, que son verdades inalterables e inmutables. Esto nos ayudará a defender nuestras convicciones espirituales y nos ayudará a ser testigos del mensaje de Dios sin importar el precio que tengamos que pagar por sostener esa verdad. La pregunta que me hago es, ¿quiénes están resueltos a mantenerse firmes en lo que han aprendido? Y no me levanten la mano. Contéstese a usted mismo. Ante lo que vivimos hoy, ¿quién está resuelto a decir, aunque pase lo que pase, yo voy a mantener mi fe en medio de esta realidad? Ahorita el mensaje todavía se siente suave. Ya vendrá un momento difícil en el que tendremos que demostrar de qué estamos hechos los creyentes. Y entonces tenemos que entender dos cosas. Nos tocará sostener lo que hemos aprendido desde el principio y nos tocará entender la venida de Cristo se acerca. Eso significa que vamos a mantenernos firmes pendientes, porque en cualquier momento se tocará la trompeta y los que están fieles al Señor irán para estar con Él. Amén. Espero que eso venga, la venida de Cristo sea antes de que nosotros vayamos a ser probados a causa de nuestra fe. Porque muchos hay aquí que si viniera un momento de prueba, tienen problemas para aguantarlo. Y lo digo con mucho respeto. Pero vemos muchos que algunas veces no toleramos ni siquiera un mal comportamiento de nuestros hijos y nos sentimos apachurrados espiritualmente. No digamos si vamos a tener un problema más fuerte. Entonces tenemos que entender, nos toca hacer algo justo en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer los creyentes? ¿Correr para afuera? No, afianzarnos en las verdades eternas del Señor. Así que les animo en el amor de Cristo a dos cosas simples. Lean las Escrituras y luego comparen lo que las Escrituras dicen con lo que está pasando y entendamos que el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos pronto se manifestará y los fieles de la tierra entrarán para estar con el Señor para siempre. Que así sea con todos nosotros los que asistimos a esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta reflexión. Seguramente nos lleva un buen tiempo tomar esta palabra. Y lo que estamos tratando de informar o de compartir con este grupo y con todos aquellos que tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, hasta donde llegamos con esta señal. Lo que hacemos no es un pasatiempo. Queremos que los que estamos teniendo la oportunidad de escuchar un mensaje, comprendamos en qué tiempo estamos. La sociedad que está alrededor de nosotros, en nuestra misma casa, nos da a entender que tu palabra ya lo había anticipado. Pablo se había anticipado a declarar qué sociedad habría en el tiempo del fin. Y hoy la estamos viendo nosotros. Nos dice entonces dos cosas. Tu palabra se cumple. Era tuyo lo que le enseñaste a Pablo. Y dos, nuestra redención está cerca. Ayúdanos para no perder de vista lo segundo que hemos dicho, que nuestra redención está cerca. Y así podamos prepararnos justo en este tiempo en el que estamos viviendo. Dale fuerza a tu iglesia, dale fuerza a tu pueblo, dale concentración
para que lo que hemos aprendido de tu santa palabra nos ayude a ser firmes, ser valientes para defender nuestra fe, si nos tocara hacerlo. Y también luchar por nuestra salvación, que es lo que nos corresponde a cada uno. Pedimos tu gracia y tu favor para avanzar en este camino. Y todo lo creemos confiando en tus promesas. Sé que nos vas a acompañar. No nos has dejado solos y nunca lo harás. Así que nos encomendamos. Con la ayuda de tu Espíritu podemos lograrlo. Gracias por este tiempo de reflexión. Ayúdanos para que esta palabra no caiga en tierra improductiva, sino que caiga en tierra que va a producir mucho fruto. Así te lo pido y así lo espero, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.